Ok, ahora sí, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, les saluda Abraham, Gato de Vinci. Estamos en otra edición de El Molcast, un podcast de El Mol. Y quería hacerles recordar, antes de iniciar y presentarle a nuestro invitado, que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, estamos en Twitter, ahora X, estamos en TikTok y sobre todo que estamos aquí en YouTube. Pueden suscribirse a este canal, poner me gusta y sobre todo también colocar comentarios, la retroalimentación, consultas, nos ayuda bastante. Y bueno, habiéndoles dicho esto, ahora sí estamos en una nueva edición de El Molcast. En este programa vamos a hablar de salud mental y también vamos a hablar de repente de herramientas que nos brindan algunas instituciones, como por ejemplo el Botequín Arcoíris. Estamos aquí con Rodrigo Flores, él es especialista en salud mental, trabaja también en Más Igualdad, dando apoyo psicológico a personas de la comunidad y bueno, ahí nos dará un poco más de detalles. ¿Qué Claro. tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos hablar un montón y podamos ahí resolver varios temas sobre salud mental, específicamente cómo esta está presente en la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Ujú. Perfecto, bueno, ahora sí que se ha presentado Rodrigo, vamos a dar inicio. Bueno, lo primero que quería comentar es, tú que de repente trabajas con personas de la comunidad y ves temas de salud mental, ¿cuáles suelen ser los principales problemas de repente que presentan personas de la comunidad? ¿Cuáles son los Claro. casos más frecuentes? Claro, te comento un poquito primero. Bueno, nosotros como Más Igualdad somos una organización civil que viene, digamos, trabajando ya desde hace unos años atrás, alrededor de 2018, ¿no? Ya de 2017 a 2018 aproximadamente. Y una de nuestras líneas de trabajo es justamente la atención en salud mental a personas de la comunidad LGTBIQ+. Dentro de las diferentes acciones que hemos realizado, tenemos este servicio que bien mencionaste, que es el Botiquín Emocional Arcoíris, que es un servicio gratuito que ofrece orientación breve y también atención de primeros auxilios psicológicos a personas de la comunidad que vivan en Perú, ¿no? Sin importar su nacionalidad, pero que vivan en Perú. Entonces, de todos estos años hemos estado recibiendo diferentes consultas, ¿no? Hay personas que buscan justamente un espacio seguro para poder, digamos, encontrar a alguien que les escuche, ¿no? Sin prejuicios, sin que perpetúe la discriminación que muchas veces sufrimos en nuestro día a día. Entonces es así que hemos recibido diferentes casos, pero podría decirte que lo que hemos encontrado más, por ejemplo, en el pasado, que es lo más reciente, también este año, hemos encontrado muchos casos que están vinculados a síntomas propios de cuadros de ansiedad, ¿no? Cuadros de ansiedad están bastante presentes. Vemos también muchos problemas de pareja, vamos a llamarlos así, ¿no? Problemas con en nuestros diferentes vínculos y relaciones, entonces eso es algo que también se consulta mucho. Y un poco más abajo, pero igual creo que de manera frecuente vemos muchas personas que buscan apoyo para poder entenderse y conocerse mejor, ¿no? Para poder aclarar dudas sobre, o bien su identidad de género, su orientación sexual, y poder justamente poder resolver las dudas que tienen, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también hemos encontrado mucho en este espacio. Ujú. Mencionaste hace un momento que atendía a personas que están en territorio nacional. Entiendo que, Ujú. bueno, actualmente hemos recibido, bueno, en el transcurso de estos años hemos recibido mucha migración, sobre todo de personas de Venezuela. Entiendo que también, de Claro. repente, se han topado, ¿no? Con migrantes, con la comunidad, pues, que también han venido acá a Sí, Perú. claro que sí. Hemos tenido la oportunidad incluso de realizar algunos trabajos, ¿no? Con diferentes organismos de las Naciones Unidas que nos ha permitido también como tener acciones específicas dirigidas a personas LGTBIQ+ migrantes, ¿no? Muchas de ellas de la comunidad venezolana, justamente. Entonces sí, hemos podido atender a muchas personas que presentan, además de los problemas relacionados, ¿no? A ser personas LGTBIQ+ en la sociedad peruana, presentan otro tipo de dificultades que son propias de personas que han tenido, pues, justamente que desplazarse, ¿no? Y están en muchas oportunidades, pues, con muchas carencias, muchas limitaciones y que se encuentran en muchos casos solas. Entonces creo que es importantísimo que puedan encontrar estos espacios donde podamos escucharles, apoyarles en lo que podamos y en todo caso poder derivarlas a organizaciones aliadas cuando sea necesario, ¿no? Para que puedan recibir más apoyo. Generalmente, bueno, muchas personas
siempre necesitan algún tipo de apoyo emocional, Ujú, algún tipo de apoyo que los comprenda. Pero ujú, ¿qué pasa de repente en una sociedad donde a veces ese apoyo está, por ejemplo, en una iglesia o a veces está incluso dentro de una institución del Estado y de repente uno empieza a explicar estos temas referidos que afectan a la comunidad, ujú, pero en esos espacios uno se siente discriminado, te ujú, recomiendan ir a una terapia de conversión o de repente te puede tocar un psicólogo o una persona que te vea temas de salud mental que de repente no comprenda estos temas, o sea, puede pasar, ¿no? ujú. Usualmente les han comentado casos así, o qué suelen comentarles respecto a la ayuda que han buscado en otros espacios. Sí, sí, bueno, efectivamente nos hemos encontrado con varios casos de personas que asisten a los diferentes servicios públicos, ¿no? Que brinda el Estado, creo que siendo los más cercanos, por ejemplo, los centros de salud mental comunitarios, y lastimosamente, pues muchas veces no tienen las mejores experiencias por temas, por ejemplo, de retrasos, ¿no? Para poder encontrar una cita, entre otras cosas más. Pero específicamente respecto a atención que podamos llamar una atención afirmativa, es decir, que reconozca y valide las vivencias y experiencias de las personas LGTBIQ más como experiencias reales y válidas, ¿no? Pues hemos encontrado que todavía existen muchos prejuicios en, digamos, en los profesionales de la salud mental que pues perpetúan muchas veces estas, digamos, estos mensajes discriminatorios o llenos de prejuicios que al final lo que hacen es siguen transmitiendo la idea de que ser parte de la comunidad está mal y tiene que cambiarse, ¿no? Es interesante porque hemos tenido por un lado la experiencia de personas usuarias, ¿no? Que tienen esa mala experiencia que en realidad puede cambiarles la vida, porque tú puede ser que por fin te animes a ir a un centro de salud, recibes esta mala atención y ya nunca más vuelves, ¿no? Cortándose ahí la posibilidad de que puedas recibir la ayuda que necesitas y que supuestamente estás buscando. Entonces, es un tema sumamente complejo que muchas veces empuja a las personas a querer, digamos, buscar atención, no en los servicios públicos, sino en los servicios particulares o privados, ¿no? Donde, lastimosamente, si bien tal vez hay un poquito más, digamos, de, vamos a decirlo como que conciencia de la realidad de las personas LGTBIQ+, pues tampoco que estén exentos, ¿no? De estos perjuicios, ¿no? Como bien dices, hicimos nosotros ya en Más Igualdad dos estudios para poder conocer un poco el estado de la salud mental de las personas LGTBIQ+ en el Perú y vimos que todavía existen muchos prejuicios en los profesionales de la salud mental en general, ¿no? Como por ejemplo que las personas LGTBIQ+ son así porque sufrieron algún tipo de abuso o porque están confundidas en una etapa, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, esto sin duda empuja a que las personas pues ya no quieran volver o que sean finalmente como derivadas muchas veces sin su propia voluntad a estas llamadas prácticas de conversión, ¿no? Entonces sí es una realidad bastante preocupante y que justamente fue esa una de las razones que nos motivó a poder abrir servicios como el botiquín, ¿no? Para que las personas puedan asistir a algún servicio de salud mental teniendo la garantía de que no van a ser discriminadas, ¿no? Ahora, también quería agregar que el panorama no es que sea totalmente negativo, porque hicimos también como una, una pequeña investigación para conocer cuál era el diagnóstico de los profesionales que trabajan en centros de salud mental comunitarios. Y vimos de que si bien efectivamente le faltaba algunas herramientas, algunos conceptos básicos para poder trabajar con personas LGTBIQ+, especialmente con personas trans, por ejemplo, y no binarias, en la mayoría de casos, al menos expresaban el deseo de querer seguir formándose, seguir aprendiendo. Entonces, estamos justamente viendo ahí que hay múltiples frentes y acciones que podemos tomar para poder revertir esta situación, ¿no? Ujú, Eh, Ahora, respecto a las personas que acuden al botiquín, o de repente en ujú, general, de repente también te aporto tu experiencia, ajá, vamos a enfocarnos primero de repente a las personas gays, homosexuales, lesbianas. ya. ¿Cuáles suelen ser los problemas principales de repente que puedes identificar? Mira, te comento que cuando he tenido la oportunidad de trabajar con personas bien gays, ¿no? Lesbianas, homosexuales, vamos a decirlo así,
lo que más he encontrado son temas de parejas, de relaciones, ¿no? Vínculos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente nosotros como parte de la comunidad, lastimosamente no tenemos muchos referentes y tenemos también muchas barreras para realmente sentirnos conectados con otra persona, ¿no? Nos cuesta mucho el poder intimar con otra persona. Y esto es el resultado, pues, de todo un contexto que constantemente nos ha estado, digamos, desde que crecemos, ¿no? Muy pequeños, mandando el mensaje de que hay algo malo con nosotros, nosotros y nosotros, y que tenemos que cambiarlo, tengo que ocultarlo en todo caso, ¿no? Entonces, crecemos mucho con este mensaje de que hay algo intrínsecamente mal. Ok. Entonces, cuando Sí. sentimos de que hay algo mal en nosotros, pues no vamos a querer que la otra persona lo conozca. Entonces, este ocultarme, este como mantenerme distante, dificulta mucho que podamos construir relaciones que sean realmente saludables, ¿no? Entonces ahí se derivan muchos problemas que pueden ser problemas no sé, para poder resolver conflictos de manera, pues, asertiva, armoniosa, hay muchas diferencias, no comunicar de manera oportuna lo que sentimos, lo que nos pasa. Y finalmente, pues, esto puede derivar en muchas situaciones que pueden incluso llegar a la violencia en algunos casos, ¿no? Psicológica, verbal, y en casos extremos, pues, física, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre he escuchado en el servicio, que tal vez se diferencia de otros, otras identidades, por ejemplo, dentro del acrónimo, ¿no? Ahora, cuando hablamos específicamente, por ejemplo, de chicos gays, bisexuales, siento que también existe mucho cómo manejar el tema de la soledad, creo, ¿no? Que eso es algo que está, creo, muy vigente. Vemos que en algunos casos las personas acuden al servicio porque realmente sienten de que las únicas interacciones que tienen son, digamos, de índole más sexual, ¿no? Ok. Y que si bien no es que no las deseen, también anhelan otro tipo de vínculo, pero no saben cómo encontrarlo o no Mm. saben cómo establecerlo. Entonces, eso es algo que también escuchamos mucho y que ¿Crees está que, vinculado a eso, ¿no? crees que de repente, porque lamentablemente sí, o sea, al haber habido mucha discriminación en algún momento, ahora entiendo que las cosas han ido mejorando un poco, tampoco es que han mejorado mucho, pero Claro. han ido mejorando en algo. Ujú, Pero de alguna forma, lugares de encuentro que tenían personas en la comunidad, las aplicaciones, ujú, pero este método de relacionarse, de buscar de repente, por ejemplo, en las aplicaciones usualmente las personas entran más por un tema de buscar, ujú, usualmente digo, no siempre, buscar tener relaciones, pero no exactamente un vínculo, ¿no? Entonces, ujú, o de repente hay ciertos lugares que van también las personas de la comunidad a tener relaciones, pero no exactamente un vínculo. ujú, ¿Qué pasa cuando de repente una persona quiere una relación y le cuesta mucho de repente encontrar otra persona que esté dispuesta también a tener una relación? ujú, Me refiero a una relación duradera, ¿no? claro. Eh, Incluso también, ¿por qué no decirlo? Temas de infidelidad, a veces esas cosas que de repente también pasan a las personas heterosexuales, pero ¿cómo nos afecta a las personas de la comunidad de repente haber pasado por estas dificultades o de repente venir de un contexto en el que el tipo la forma de relacionarse lleva un poco a esos Ujú. temas? Claro, sí. Bueno, es un tema bastante amplio, Exacto. pero quiero, tal vez algo que nos podría ayudar a entender todo esto es, como te decía hace un momento, ¿no? Creo que hay que reconocer que como un grupo, ¿no? En este caso, digamos, como personas LGTBIQ+, un grupo que hemos crecido a la orilla de la sociedad, o sea, hemos estado como un poco marginados Como por un la culto. sociedad, claro, un Mm. poco tratados a un lado, por decirlo así, ¿no? En el mejor de los casos. Como los X-Men. Claro. Yo creo que los X-Men son Sí, parodias de comunistas, creo. claro, hay ahí Sí, creo que un un paralelismo ahí. paralelismo muy interesante, sin duda. Entonces, el crecer, creo que es una muy buena metáfora para hablar de esto, ¿no? Pero como te das cuenta, entonces el crecer como marginado de la sociedad, pues va generando en nosotros un estrés adicional al que sufriría cualquier otra persona, ¿no? Entonces, no sé, pongamos un ejemplo. Cuando alguien qué sé yo, quiere ir a comprar algo a la bodega de noche,
puede ser que algo que le genere tensión, estrés, sea la inseguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo le podría pasar a cualquiera que pueda sufrir un robo o algo parecido. Pero si además esa persona es una persona LGTBI+, y tiene, por ejemplo, una expresión muy disidente, ¿no? A ese estrés y esa preocupación por la inseguridad se le puede sumar la preocupación de que esta persona que le atienda o en la calle misma le puedan como que discriminar o atacar verbalmente por su expresión, ¿no? Entonces, este es un estrés adicional que sentimos por ser personas LGTBIQ+, y vivir justamente en la orilla de lo que la sociedad espera supuestamente como normal, ¿no? Entonces, esto a la larga nos va generando un estrés que nosotros aprendemos muchas veces con lo que tenemos a nuestro alcance a poder superar, ¿no? Entonces, ahí muchas veces desarrollamos algunas estrategias que si bien nos sirven a sobrevivir en muchos momentos de o sea, ambientes muy, muy nocivo para nosotros, a la larga puede también esas estrategias convertirse en un problema, porque no nos permite, digamos, cambiar y poder desarrollarnos, ¿no? De manera saludable. Por ejemplo, pasa mucho que las personas aprendemos a ser muy complacientes, ¿no? Lo que se conoce como el people pleasing, o sea, como que le hago todo lo que, o sea, al trato de adecuarme a lo que la otra persona quiere de mí. Soy muy servicial, soy muy Ok, complaciente. sí, pasa mucho con personas en la comunidad. Yo creo que eso de ahí tiene que ver con la generación de la autoestima, ¿no? Sí. La autoestima, el sentirse que tiene que ser una persona callada o que tiene que asentar a todo, ¿no? Asumir de que todo lo que te dicen que debes hacer debe ser, Ujú. ¿no? Y eso te produce también un estrés por el cual no puedes manifestar como eres, ¿no? Sí, claro. Entonces eso, eso básicamente se ve por la marginación, la discriminación que existe, por ejemplo, en el trabajo, que es El trabajo. lo más Justo rápido, ahí ¿no? había un tema. ¿No? El Sí, trabajo es lo principal que cuando te sientes disminuido, entonces no aspiras a ser el jefe o te es muy dificultoso llegar a ser claro. un Entonces, gerente, ¿no? eso me parece muy importante porque entonces si estamos entendiendo un poco la historia, ¿no? Que usualmente pasamos, vamos a darnos cuenta de que frente a este mundo, esta sociedad que nos dice que hay algo mal en nosotros, nosotros tratamos de sobrevivir. Implementamos algunas estrategias que nos ayudan a pasar desapercibidos y así tratamos de no incomodar a nadie y que Es, nadie nos ataque, pero al mismo tiempo estamos alejándonos de otras cosas que también nos pueden traer mucho bienestar, como por ejemplo mostrarnos más abiertamente nos puede ayudar a también desarrollar nuestro potencial, a desarrollar nuestras capacidades, conectar con otras personas, ¿no? Entonces, eso es algo que lastimosamente muchas veces nos privamos porque estamos tratando de cuidarnos constantemente, ¿no? De ser Entonces, validados. ajá, No, exacto. de ser validados, de encajar, ¿no? Ujú, Porque eso yo veo que hay mucha gente joven en estos momentos, cree que porque están en ciernes, porque han terminado su carrera, están en ciernes de ubicarse dentro de el establishment, ¿no? De la sociedad que te pide que trabajes, porque eso es lo que te pide la sociedad que trabajes, si no, no eres exitoso. ujú. Entonces, la gente termina asumiendo que tiene que tener un rol bien pasivo, bien tranquilo, discreto, y tanto así. discreto, esa es la palabra acá. Llega un Claro. momento de que termina siendo una persona, o sea, que la puedes esclavizar, ¿no? El trabajo, porque sabes que como ya es muy claro, entonces a él ya dentro del trabajo que tenga que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente lo que has dicho es importante porque lo iba a conectar con lo que preguntaste al inicio, ¿no? Porque efectivamente el ir interiorizando todos estos mensajes afecta obviamente el concepto que tengo de mí mismo, ¿no? De quién soy, el amor propio que tengo, la autoestima, ¿no? Como lo queramos llamar. Y eso pues finalmente puede también afectar la forma en cómo me relaciono, ¿no? Entonces, si bien es verdad, por ejemplo, en el caso de la comunidad específicamente, creo más de chicos gays, bisexuales, estos espacios como por ejemplo las aplicaciones, no es que estén mal en sí mismas, tienen ciertas dinámicas, tienen también, por ejemplo, personas que pues las utilizan y todo muy bien, pero también hay que reconocer que hay otras personas que muchas veces quieren
validación, ¿no? Quieren sentirse parte de algo, quieren sentirse admirados, o sea, mirados y reconocidos, ¿no? Eh, y lastimosamente solamente encuentran estos espacios para poder hacerlo. Y al no encontrar lo que buscan, pueden sentirse bastante como defraudados, sentir que hay algo mal en ellas, Mm. entonces pueden caer en un uso disfuncional, digamos, de estos espacios porque no están realmente obteniendo lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces ahí llega un poco a sentirse frustrados y más solos finalmente. Respecto a lo que estabas mencionando del trabajo, también hay algo bien importante, ¿no? Porque acá en Perú es difícil encontrar un trabajo con beneficios. Claro. Usualmente la gran mayoría de peruanos trabajan o de manera informal o semi-informal, Ujú. o de repente un trabajo que de por sí no le dan los beneficios, ¿no? Y a eso súmele que las personas de la comunidad, hay encuestas donde hay personas que abiertamente mencionan que no contratarían a alguien de la comunidad e incluso tengo entendido que, no tengo el porcentaje ahorita, pero si la persona es trans, incluso es peor, ¿no? O sea, es Claro. menos Ujú. en el tema laboral. Entonces, a veces la persona de la comunidad tiene los mismos problemas que puede tener una persona de a pie en el tema de trabajo, de seguridad, etcétera, pero hay agravantes que hacen que incluso la situación es peor. Claro, Y, claro. y eso, claro, lamentablemente sí afecta emocionalmente a las personas de la comunidad. Sí. Hablando de las personas trans, el tema de la identidad de género, que a veces hay personas que incluso pueden ser un poco más comprensivas con el tema de la orientación sexual de las personas, pero hay personas que tienen más prejuicio o más dificultad para comprender el tema de la identidad de género, que son las personas trans. ¿Qué problemas suelen encontrar de repente en las personas trans Ujú. Claro. que han acudido o qué es lo usual que les comentan? Claro, hay que reconocer que específicamente en el caso, por ejemplo, de personas trans, personas no binarias, lo que se suma a las experiencias que he comentado es que existe todavía a nivel estructural en nuestro país, porque no hay ningún reconocimiento legal a su identidad, existe todo un discurso, ¿no? Y que se transforma en acciones que están constantemente negando que su identidad sea real o que exista, ¿no? Incluso, o sea, que se pone en duda de que realmente sea una identidad real, ¿no? Entonces, esto pues hace que muchas personas trans tengan que despertarse y cada día como prepararse mentalmente para salir a un mundo que constantemente les va a decir de que no existen, ¿no? O son una enfermedad, ¿no? O que digamos, no, muchas cosas más, ¿no? Cosas muy, muy degradantes y peyorativas que se pueden decir. Entonces, todo esto tiene una repercusión bastante importante en su bienestar. Justamente, volviendo a citar especialmente el segundo estudio que realizamos, cuando vemos un poquito más de cerca la afectación en la salud mental dividiendo a la muestra por identidades, vamos a encontrar, por ejemplo, que en personas trans, en personas no binarias, hay porcentajes más altos de ideación suicida, por ejemplo, ¿no? O digamos conductas de autolesión. Podemos encontrar también como el abuso de sustancias, ¿no? También, entonces, tiene que ver con, digamos, síntomas que demuestran que hay una muy, síntomas muy, muy, digamos, dolorosos, ¿no? De mucha, vamos a decirlo así, como afectación a su bienestar general. Y por eso muchas veces tienen que recurrir a herramientas digamos, a acciones que les ayudan posiblemente a sobrevivir, pero que están demostrando que están sufriendo mucho, ¿no? Y que se están afectando en otros aspectos de su salud, ¿no? Como por ejemplo en el abuso de sustancias, en las autolesiones, ¿no? Que muchas veces las personas que recurren a las autolesiones lo hacen porque pueden sentir de que el dolor físico es incluso más tolerable que el dolor emocional que están sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, lo que nos muestran estos síntomas es de que realmente hay una afectación emocional muy profunda, ¿no? Que responde justamente a estas circunstancias que te digo, ¿no? Entonces, lo que he podido encontrar desde mi experiencia en el servicio, por ejemplo, es que hay muchas personas trans que tienen que pasar por múltiples, vamos a decirlo así, ¿no? como estadios y etapas
de salir del closet constantemente, vamos a decirlo así, ¿no? Que empieza con la familia, que muchas veces no tienes la mejor respuesta, ¿no? Son muy pocas las veces en que una persona trans recibe de parte de su familia una respuesta positiva desde el primer momento, ¿no? Muchas veces tiene que pasar un tiempo hasta que exista cierto grado de aceptación. Y después pasa lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Tiene que salir al mundo a, pues, a buscar un trabajo, ¿no? A conectarse con otras personas. Entonces ahí va a encontrar también otro momento donde va a tener que volver a tener que salir del closet. No en todos los espacios va a poder hacerlo. He escuchado muchos casos de personas trans, pues, que tienen que negar su identidad en el trabajo para poder ingresar, ¿no? Porque cuando han intentado abiertamente presentarse como personas trans, pues o bien han sido rechazadas o se exponen a muchas, vamos a llamarlo como microagresiones, ¿no? Como que son, digamos, acciones que en teoría no tienen la intención de dañar a la otra persona, pero que igual transmiten el mensaje de que lo normal sería que no fueras eso, ¿no? Entonces, como por ejemplo el hecho de llegar al trabajo y encontrar, no sé, pues un correo que ya no tiene, o sea, que sigue usando tu nombre legal cuando ese ya no es el nombre con el cual te identificas, ¿no? Y situaciones así que ocurren que las mismas empresas te pueden decir, no, es que no se puede hacer nada más, pero que al final repercuten en tu bienestar, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser como lo más importante que he podido encontrar en el trabajo, ¿no? Respecto a la vivencia particular, la afectación particular que tienen las personas trans y personas no binarias en su salud mental. Tengo una consulta ahí porque justo ahora que estábamos hablando de la comunidad del trans, sobre todo, Sí, y lamentablemente ahí viene un tema del discurso político. O sea, hemos tenido elecciones, hubo un documento elaborado por una entidad pública donde estaba poniendo a las personas trans como personas que son enfermas. claro. Entonces, y mucha gente, sobre todo en redes, a veces agarra esas cosas para escribir justamente cosas bien feas. Que por cierto, ¿no? Para las personas que suelen escribir eso, yo que yo sepa, a una persona cuando está resfriada no van y le dicen como insulto que está enfermo, ¿no? Pero, porque una persona atrás sí le diría, ¿no? Pero bueno, eh, pero estas personas dicen, sí, que científicamente. ¿Qué nos dicen la ciencia, la psicología actualmente respecto a las personas trans? ¿Se les Ujú. considera personas que están enfermas? ¿No se les considera? Como tema de cultura general, porque hay personas que tienen muy interiorizado eso y lo escriben constantemente en redes. Sí, bueno, hay que ser sumamente firmes en eso, ¿no? Las personas trans no son personas enfermas, no son personas que tienen algún problema de salud mental. Ese es un mensaje eh, que ya debería haberse quedado superado hace años, ¿no? Pero que lastimosamente hace un par de años, creo, me parece 2024, me parece que fue, que ocurrió lo que tú mencionas, ¿no? Que en la última actualización del PEAS, que es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, o sea, el MINSA incluyó o sea, ciertos términos eh, que se utilizaban hace muchos años atrás y que actualmente ya no se utilizan en los manuales diagnósticos, ¿no? Utilizaron una versión de un manual diagnóstico de hace muchos años atrás, donde todavía se utilizaban términos que justamente patologizan a las identidades trans. Entonces, utilizaron esa versión ya desfasada para incluirla, ¿no? En este documento oficial y que, como bien dices, lo que hacía era que tuvieran que diagnosticar a las personas trans como si su identidad fuera un problema para que puedan acceder a un aseguramiento en salud. Entonces, eso finalmente tuvo una repercusión muy importante porque creo yo que validó muchos de estos mensajes, ¿no? Antiderechos y que justamente, pues, patologizan a las identidades trans, ¿no? Entonces, recuerdo que en esos primeros meses, cuando se estaba hablando mucho del tema, pues muchas personas trans que acudían a nuestro servicio nos comentaban, ¿no? Que en sus trabajos les mencionaban sobre esto y les decían, no, pero, ¿por qué tendría yo, no, que dejarte ingresar al baño si ya el MINSA dice que está enfermo, necesitan ayuda, ¿no? Entonces,
valida mucho ese tipo de mensajes y creo que se hizo un daño muy grande, ¿no? Eh, pero, digamos, también motivó a que las organizaciones de la sociedad civil se puedan organizar, ¿no? Y se hiciera toda una coordinadora, ¿no? Entonces, creo que es importante que esa fiscalización y vigilancia de parte de la sociedad civil y la ciudadanía continúe, ¿no? Entonces, pero sí, siendo súper firmes, ya la ciencia ha avanzado muchísimo eh, y los manuales diagnósticos en sus versiones más actualizadas no consideran las identidades trans como una patología mental, ¿no? Lo que se puede encontrar son algunos términos que muchas veces se utilizan no como, digamos, sinónimo de una enfermedad, de un trastorno, sino que se utilizan para describir, ¿no? Una situación vital en la cual se encuentra la persona, especialmente cuando siente mucha incongruencia entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer, ¿no? Usualmente todavía se incluye esos términos en los manuales diagnósticos para poder utilizarlos en los procesos, por ejemplo, de terapia hormonal, ¿no? Como para especificar que la persona presenta, digamos, ese código para poder acceder a la terapia hormonal. Igual es, digamos, algo que todavía no está libre de debate y que muchas organizaciones de personas trans también, pues, señalan que no tendría que ser necesario algo así, pero al menos sabemos de que la discusión sobre que si son personas enfermas mentales, pues está totalmente cerrada hace años y definitivamente no. Entonces, eso creo que hay que tenerlo súper claro, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a si tú tienes una mala salud mental o una precaria salud mental, ¿no? Que eso te ocasiona la discriminación y la marginación. ¿Tú crees que sea un condicionamiento para lo que es la infección del VIH? Yo creo que están relacionadas en el sentido de que puede ser que yo al no tener, digamos, una buena salud mental, pueda, vamos a decirlo así, no puedo caer en realizar algunas prácticas de salud sexual que me pueden exponer, ¿no? A tener un mayor riesgo de transmisión de diferentes ITS, no necesariamente específicamente de VIH, pero sí podría hacerlo, ¿no? Justamente por lo que les comentaba, eh, muchas de las estrategias de afrontamiento que las personas LGTBIQ+ desarrollan en respuesta a este estrés que sentimos por ser parte de una población marginada de la sociedad, pues en estas estrategias se incluyen como les decía, ¿no? El ser súper complacientes. Entonces eso me puede llevar a, por ejemplo, si yo estoy saliendo con alguien que me gusta mucho y que no quiero que se vaya, puede ser que esa persona me diga, pero quiero tener esta práctica sexual y yo acepto, no porque yo lo quiera realmente, sino porque no quiero que esta persona se vaya. Y ahí puede ser que yo tenga un riesgo adicional. Puede ser también que Eso, chicos, cuidado, y siempre con protección. Por Ujú. favor, Y, siempre. y una buena autoestima también, Sí. porque sí. la otra persona no puede dirigir tu vida. Claro, exacto. Y a eso íbamos, ¿no? También Como que es una vulnerabilidad, es ¿no? una vulnerabilidad. También puede ser que al yo estar constantemente sintiendo malestar, puedo encontrar en el abuso de las sustancias una manera de regularme, ¿no? Entonces, eh, veamos de que, digamos, no es que siempre el uso de sustancias sea algo que sea problemático en todos los casos, pero sí hay que darnos cuenta que muchas veces las personas pueden recurrir al uso de sustancias como la única estrategia para poder regular sus emociones. Entonces, ahí sí estamos frente a un problema. Entonces, de esa forma puede ser de que yo me siento solo, me siento triste, siento mucho dolor, recurro al abuso de sustancias y al estar en un estado tal vez de mayor vulnerabilidad, puedo, digamos, incurrir en algunas prácticas, ¿no? Que pueden aumentar mi riesgo de una transmisión de salud sexual, ¿no? Entonces eso también puede ser. Y por último, tal vez creo que sería bueno resaltar de que
justo como mencionaba, ¿no? En temas de autoestima, el estigma puede ser tan grande con respecto a que creo que realmente soy una persona pues despreciable, no que hay algo mal en mí, que muchas veces puedo yo incurrir en acciones como para castigarme de Ah, alguna forma, ¿no? Depende de cada caso, obviamente, pero son algunos ejemplos que pueden ocurrir. Una consulta hablando de temas de VIH, porque, Ujú. bueno, lamentablemente sí, hay un grupo de personas de la comunidad que tiene enfermedades, de alguna forma han sido afectadas por enfermedades de transmisión sexual. Por poner un buen ejemplo, el VIH, que no es exclusivo de la comunidad, por si acaso. Hay personas heterosexuales que también tienen, lo digo ¿por qué? Porque hay gente que cree que solo le da a las personas de la comunidad. Pero yendo a ese tema, eh, se han topado con casos de personas que de repente reciben el diagnóstico, porque si bien es cierto, la enfermedad actualmente ha evolucionado el tratamiento, hay personas que llevan su vida normal, eh, llevando control, obviamente, un tratamiento ordenado, tomando su pastilla a diario, pero eh, respecto a las personas que reciben por primera vez el diagnóstico, ¿qué se han topado de repente? Porque claro, a pesar de todo lo que ha avanzado el tratamiento, que le digan a alguien que tiene una enfermedad que actualmente al menos no tiene una cura, o que de repente ha sido una enfermedad que de repente se ha llevado mucha gente. Y no es algo también de repente tan fácil de procesar al inicio. ¿Qué se han topado ustedes con las personas que han sido diagnosticadas? Claro, a ver, podría contarte un caso que tuve que acompañar de manera directa, ¿no? Justamente en el servicio del botiquín, te comenté que tuvimos la oportunidad de brindar cupos especialmente a personas migrantes, ¿no? En uno de estas campañas que hicimos. Y justo recuerdo el caso de un chico gay que estaba acompañando, que era además una persona migrante que durante el proceso de acompañamiento recibió su, digamos, diagnóstico positivo, ¿no? Entonces, pues para él fue sumamente difícil recibir una noticia así porque él estaba prácticamente solo, ¿no? En el Perú. La relación con su familia siempre había sido compleja respecto a su orientación sexual. Ahora pues se añadía, digamos, un peso adicional por el estigma que existe, ¿no? La vergüenza que podemos sentir eh, al comunicar a nuestra familia que somos VIH positivos, por ejemplo, ¿no? Entonces fue para él un choque emocional muy fuerte digamos, que se manifiesta en una, por ejemplo, alta autocrítica, ¿no? El cómo presentar muchos pensamientos dirigidos a nosotros mismos que nos hacen pensar que es totalmente nuestra responsabilidad, nuestra culpa de lo que pasó, que merecemos esto que ha pasado, ¿no? Por no ser cuidadosos, por no haber hecho esto, por no haber hecho tal cosa, ¿no? Entonces como que aparecen muchos mensajes de autocrítica que pueden ser muy destructivos, ¿no? También puede ser de que exista una visión muy, vamos a decirlo, como catastrófica del futuro, en el sentido de que sentimos de que ya la vida ha cambiado totalmente, y que nunca, por ejemplo, eso es algo muy presente, ¿no? Nunca voy a poder encontrar una pareja que acepte, ¿no? Con mi diagnóstico positivo, que de ahora en adelante voy a tener problemas para conectar, entre otras cosas más, ¿no? Entonces puede ser realmente un choque muy, muy, muy doloroso, lo fue para esta persona. em, y me dio mucho gusto al menos saber de que estaba en un espacio donde podríamos acompañarle, ¿no? Entonces, nosotros no trabajamos directamente, digamos, digamos, casos de VIH, digamos, con población que vive con VIH, no es, digamos, nuestra población objetivo específicamente, pero sí trabajamos con muchas organizaciones aliadas, ¿no? Eh, pues, en este caso, trabajábamos en esa época con Brosa, por ejemplo, hemos trabajado también más recientemente con Apoyo Consciente, ¿no? De un amigo también. Entonces, lo que solemos hacer es hacer la conexión. En este caso, yo hice la conexión digamos, de esta persona con las organizaciones y las organizaciones que están más específicamente trabajando con población que vive con VIH,
pudieran orientarlo y conectarlo, ¿no? Con los servicios del MINSA para que pueda recibir su tratamiento antirretroviral. Entonces, creo que ese acompañamiento fue crucial para que él pueda acceder al tratamiento y para que pueda recibir herramientas para cambiar un poco ese diálogo interno que estaba empezando a ser muy destructivo, ¿no? Porque era como una visión de castigarse a sí mismo por lo que había pasado, que limitaba mucho su vida, ¿no? Entonces, gracias al trabajo, creo que pudimos lograr, eh, pudo como que salir adelante y construir un diálogo interno, al menos iniciar a hacerlo, ¿no? Un diálogo interno que sea mucho más amable consigo mismo. Creo que es algo muy importante. El manejo de la resiliencia es de largo estadio, porque hay gente que tiene que reconocer primero en la situación en que está y luego dar el paso. Entonces, mi pregunta va por ahí, la persona para su reconocimiento, porque yo le puedo decir, tú puedes ver a tu amigo, puedes ver a la persona que está frente tuyo y decirle, mira, te estoy viendo así, así, desde tu mirada, ¿verdad? Esta persona está en negación, ¿no? Y recurre a evadirlo todo completamente, ¿no? Entonces, ¿en qué momento este paso se sobremonta? ¿Cómo hacen ustedes para sobremontar este caso? Porque yo veo, es muy recurrente ahora que se está usando mucho las drogas, ahora que se está usando mucho las orgías, ahora que se está usando mucho común, porque todo el mundo dice, quiero tener una relación, pero no sé si es, yo digo, quiero tener una relación de uno o de 50. ¿No? Quiero la fantasía de sus besos, no sé si dicen la fantasía de tus besos con droga o sin droga. O sea, porque ese es el romanticismo, esa cosa que uno cree ver en la película, en el Netflix o lo que fuese, pues lo transforman en algo que después, cuando ya están diagnosticados o cuando ya se les subió la cara a mirar hacia por el cielo, recién la persona tiene ya de decir, Dios mío, por favor, ayúdame. Entonces ahí viene, creo que cuando mira al y le dice, ¿qué le dice? Pues, porque o sea, yo estoy hablando de una sociedad que yo creo de la comunidad tanática completamente. Estamos en una sociedad completamente tanática. O Ujú. sea, la recurrencia a tratar de matarnos es increíble. Y de matar al otro también. Porque tenemos que ser claros. O sea, acá no vamos a hablar de verlos en la lengua, porque no estamos cagados. Yo acá la verdad la comunidad tiene un problema bien serio de salud mental. Por algo en el último conferencia de ISCO, perdón, de AIDS de 2026, que ha sido acá en Brasil, ha sabido que esta región tiene una prevalencia de 18% de infecciones anuales, que no es poco, Ujú, que no es poco. Ahí está, es mucho. Ya deberíamos estar con Europa que es 5%, bueno, estamos a nivel de África, ujú, de muchos países de África. Entonces, ¿qué tú como una persona experimentada en el tratamiento, en conversar, en hablar, en ver, ujú. qué es lo que crees tú que está pasando o en qué está faltando en la información los tratamientos de VIH, de la información sobre la prevención de VIH o de otras ITS, está faltando desde el Estado, porque al final las ONGs no vamos a asumir eso, Ujú. comenzando que ya los recortes ya son reales, ¿no? Entonces, ¿qué hace la comunidad? Uno, para pedir al Estado, y otro, la comunidad misma organizada, se empieza a dar cuenta de que esto en algún momento no va a tener fin, Ok. ¿no? Porque ahorita que dice que este gobierno se va a recortar las medicinas. Y eso tenemos que tenerlo claro, por eso estamos haciendo el podcast también. Claro. O sea, la cosa tenemos que ver sobre la realidad, porque si yo vuelvo a voltear y decir, ay, mi amiguita va a sonreír, entonces mejor no digo nada, no, estamos mal. Ujú. ¿No? O mi amiguita no ella se olvida de tomar su taga y no importa, no. Y como para en negación, no le importa. Ujú. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pero, Álvaro, pero más enfocado en temas de salud mental, porque Para la salud mental, no, eso Rodrigo va más en eso temas de es salud. algo de la locura y la comunidad. Ok. Claro, a ver, son varios temas, ¿no? Vamos a tratar de organizarlo un poco. Organizarlo en uno. A ver, como yo lo veo y también desde la experiencia que he tenido, ¿no? Tanto atendiendo como formándome, creo que es difícil a veces verlo así, lo reconozco, pero si miramos las cosas desde, vamos a llamarlo, un enfoque se llama
informado el trauma, ¿ok? Que es como ponernos unos lentes especiales para ver las cosas. Este enfoque informado en trauma nos invita a ver las cosas no juzgando necesariamente a la persona del por qué hiciste esto en particular, ¿no? Estás mal, ¿no? Es algo malo lo que estás haciendo, sino vamos a tratar de entender lo que esa persona hace en función a las cosas que le han pasado, ¿no? Y el contexto en particular en el cual esa acción se está dando, ¿no? Entonces, si vemos las cosas desde ahí, vamos a entender que muchas veces, pues las personas de la comunidad LGTBIQ+, en este caso estamos hablando todavía creo un poquito más de posiblemente, no, no necesariamente únicamente, pero imagino más los chicos gays, bisexuales, ¿no? Pues vamos a encontrar de que estas conductas que podríamos desde fuera decir, ¿no? Como que son de mucho riesgo o que se están haciendo daño o están dañando a otras personas, pues muchas veces son, digamos, las únicas formas en las que estas personas, los chicos gays, bisexuales, etcétera, pues han aprendido para poder vincularse, ¿no? Como les decía, al final lo que tenemos que entender es qué es lo que motiva el comportamiento de una persona en las circunstancias particulares en lo que ocurre, ¿no? Entonces, para hacerlo tenemos que mirar un poquito más de cerca, no juzgar en un primer momento, sino mirar un poquito más de cerca en, ok, ¿qué está pasando con esa persona? En presencia de qué hace eso, ¿no? Puede ser que esa persona esté, por ejemplo, no sé, realizando muchas prácticas sexuales de riesgo, como lo llamamos, porque cada vez que se siente solo, es la única forma que encuentra para poder acallar un poco esa soledad, ¿no? Entonces, al encontrar un espacio que le ofrece tantas opciones y encontrar también espacios donde todos están más o menos haciendo lo mismo, posiblemente esta, esta respuesta a la soledad se vea como muy atractiva. Entonces, es muy probable que vuelva a hacer lo mismo en el futuro, ¿no? Entonces, es por ello de que vamos a entender estas prácticas de riesgo, no necesariamente como que esa persona quiere, no sé, pues, autoeliminarse o eliminar a los demás, pero que está siendo disfuncional para uno, digamos, acercarse a la vida con mayor bienestar, ¿no? Mayor flexibilidad, y sentido para esa persona posiblemente, y también para poder tener una conducta prosocial, que creo que es muy importante, ¿no? El tener una conducta prosocial significa que tengo que comenzar también a ser consciente del impacto que tienen mis acciones en los demás. Eso es clave, esa frase es clave. Y claro, yo creo que posiblemente a veces nos falta eso, ¿no? Yo sé que hay muchos repartos, por ejemplo, al usar la palabra comunidad, por ejemplo, ¿no? Porque muchas personas em, reconocen que nos falta mucho para ser una comunidad, para realmente pues estar todos unidos, pero creo que con pequeñas acciones podemos comenzar a tener esta conducta prosocial que implica reconocer que yo también no soy una isla, soy parte también, digamos, de una sociedad, un grupo humano y que mis acciones también pueden impactar en el bienestar de otras personas. Entonces, al tener esa mayor conciencia y conectarla también con mis propios valores personales, de lo que yo quiero para mi vida, pues puedo comenzar a cambiar, ¿no? Eso por un lado, eso es algo que, por ejemplo, intentamos hacer en el servicio, de manera acotada, ¿no? Porque a veces tenemos una atención un poco más centralizada y breve, eh, pero digamos, ese es un mensaje importante a dar. Y por otro lado, respecto a lo que mencionaban de, bueno, el mayor porcentaje, por ejemplo, de casos de VIH positivo específicamente, creo que ahí la respuesta pues va a tener que ser de manera general, ¿no? Porque no solamente es un tema de salud mental, sino que hay que ahí hacer incidencia, ¿no? Para, digamos, que realmente no se deje atrás y se asigne el presupuesto que se necesita para que se puedan seguir, digamos, adquiriendo los medicamentos. Y lo que podríamos hacer desde una mirada de salud mental es trabajar mucho en la prevención, ¿no? En la prevención, porque lo que podemos hacer es ayudar, como bien mencionaba, ¿no? Temas de fortalecer la autoestima, en tal vez también, también ahí trabajar.
muchas expectativas, muchas ideas que pueden ser ideas que llevan a replicar prácticas de riesgo eh, que se pueden cambiar de alguna forma, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Pongamos un caso concreto, ¿no? El caso del no uso del condón, que es algo que, bueno, sabemos que el condón sigue siendo todavía una barrera muy importante. No es la única actualmente, pero sí es una barrera muy importante para prevenir la transmisión de ITS en general, ¿no? No es la única, pero es una que siempre se está tratando de reforzar. Pero que en la práctica vemos que ya muy pocas personas lo utilizan en realidad, ¿no? Estoy hablando de población, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres. Y cuando tú miras un poco más de cerca, vas a encontrar ideas como, no, es que si no usa condón conmigo es porque me está demostrando que yo le gusto más, ¿no? O sea, está teniendo un acto de mucha cercanía, ¿no? O sea, me está considerando a mí como alguien especial, o sea, como que no usar condón es sinónimo de hay mayor deseo, por lo tanto yo quisiera eso, ¿no? Entonces, el trabajo en prevención implica reconocer también este tipo de ideas que existen y poder trabajarlas de alguna forma, ¿no? Y poder cambiar, por ejemplo, los mensajes que queremos posicionar para que ciertas barreras de protección estén un poco más presentes, ¿no? No tengo las respuestas a todo, obviamente, Sí, no hay problema. pero digamos, creo que algunas ideas se pueden comenzar por ahí, ¿no? Mm. Bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo por haber venido al Molcast. De verdad, muchas gracias a Más Igualdad, muchas gracias al Botiquín Arcoíris. Muchas gracias a ti también por compartir de repente tus experiencias. Algo que de repente quieras comentar para finalizar. También de repente los que quieran de repente saber más del Botiquín o saber Sí, más de Más Igualdad. claro. Sí, 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 eso me gustaría. Gracias por la oportunidad, Cherry. Bueno, el Botiquín Emocional Arcoíris forma parte de lo que llamamos nuestros servicios arcoíris. Entonces, el Botiquín Emocional Arcoíris es un servicio, como mencionaba, que es totalmente gratuito, que te permite tener atención psicológica virtual en dos modalidades, ¿no? A través de un chat de WhatsApp o bien por una videollamada. Entonces, en esta primera atención vamos a escucharte, vamos a brindarte orientaciones puntuales para que tú puedas estar mejor. Y en caso tú requieras una atención más especializada, podemos también derivarte a diferentes otros servicios. Puede que necesites una atención un poco más prolongada. Tenemos algunos cupos de atención en psicoterapia breve. Tenemos también un espacio de consejería para parejas y desde hace un tiempo también contamos con un psiquiatra que puede brindar, digamos, al menos una orientación inicial y dar recetas. No brindamos medicamentos, lastimosamente, pero al menos tenemos esa primera atención. Y desde hace un tiempo hemos estado construyendo una red de profesionales que llamamos la RESMA, la Red de Salud Mental Afirmativa, que son un grupo de profesionales de la salud mental que hemos podido entrevistar, que conocemos, que sabemos que tienen información y experiencia trabajando con personas LGTBIQ+. Entonces, si tu caso lo requiere, podemos derivarte a algún profesional de nuestra red para que pueda brindarte atención con la garantía de no replicar esta discriminación, estos prejuicios en muchos casos también a un coste social, ¿no? Entonces la atención ahí puede ser presencial o virtual, dependiendo de las características de cada caso. Y para final, discúlpame, lo último es que tenemos el servicio del consultorio legal, que es un servicio un poco más reciente, donde vamos a tener también la presencia de abogadas, abogades, em, que pueden brindarte orientación sobre diferentes temas como temas de familia, entre otras cosas más. Entonces, ese también es una orientación legal gratuita que van a poder encontrar en nuestras redes, ¿no? Pueden seguirnos como Más Igualdad PE en nuestras diferentes redes, como Instagram, TikTok. Y si nos buscan en nuestra Por página ahí Más podemos hacer Igualdad la Perú, cita. Por ahí podemos hacer la cita. sí, en nuestra web, Más Igualdad Perú, pueden escribir Más Igualdad P/botiquín o /servicios y ahí les va a aparecer toda la Igual si información. googlean Más Igualdad Perú y ponen Botiquín también, También, los más pueden fácil, más fácil. redireccionar. Sí, ¿No? claro, más Los fácil tal puedes vez, sí. redireccionar. Igual ahí colgamos en el enlace, ¿Ya? en los comentarios colgamos los enlaces. Genial. Más bien, de verdad, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de repente a todas las personas que han estado hoy día. No sé si pueden poner las redes. Y
Acá en el mall estamos empezando a hacer diversos programas. Hemos hablado de temas de salud mental ahora con Rodrigo. Hemos hablado las semanas pasadas referente a temas de VIH. Así que vamos a estar proponiendo contenido diverso para la comunidad en diversos temas. Bueno, hemos estado tocando temas de salud recientemente y agradecerles a los que se olvidaron, por si acaso, suscríbanse al canal, pongan me gusta, no cuesta nada. Y no olvidar que estamos en Facebook, Instagram, YouTube. YouTube, Twitter, ahora X, en TikTok también hay una cuenta, Bu, y bueno, eso sería todo. Ahora sí, nos vemos. Muchas gracias. Chao, abierto, cuídense todos, chao. Chao. Y ahora se lo...